Adonai Elohim Tzevaot Adonai Elohim Tzevaot Santo, 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 Santo.
Bendecida mañana, qué tiempo tan especial de nuevamente congregarnos virtualmente después de tener ese culto o servicio presencial que fue tan maravilloso y tan precioso. Realmente es algo espectacular todo lo que el Señor hace, tanto virtual como presencial, porque es un pueblo realmente congregado en su santo nombre, en unidad, en paz y en amor, y con la alegría siempre de encontrarnos de una manera tan especial como lo hacemos siempre esta congregación de los santos, la congregación realmente de Cielo Nuevo. Es maravilloso y bendigo a todos los que hemos permanecido, los que ahí seguimos, los que estamos en el plan perfecto del Señor en nuestros corazones. Entonces, bendecida mañana y me alegro mucho también estar de nuevo aquí con ustedes. Padre, gracias por esta mañana tan preciosa y tan especial. Te amamos con todo el corazón, te bendecimos con todo nuestro ser. Te damos gracias por esta iglesia, Señor, que tiene las dos posibilidades, tanto virtual como presencial. Nos das la oportunidad por cualquier medio de seguir, Señor, buscando, creyendo realmente que tú eres el único autor de esta obra preciosa, que es el plan tuyo de salvación en el corazón de los hombres. Gracias por la obra de tu Santo Espíritu en nuestro corazón, porque es el único que nos abre el entendimiento y nos da el discernimiento especial y perfecto para reconocer tu perfecta, buena y agradable voluntad y caminar en ella. Te amamos, Padre, con todo el corazón y te bendecimos en este día y por siempre. Amén y amén. Entonces, bendecido pueblo, en esta mañana nuevamente, después de haber tenido ese culto presencial, después de haber tenido esa predicación también anterior, cuando nos hablaba de conversión, hoy vamos a ver algo también muy importante en este plan y en este tiempo que el Señor está predicando, que nos está mostrando ese proceso de conversión, porque muchas veces se demora tanto en nosotros, porque a veces hay personas que van creciendo rápidamente y creo que podemos llegar a eso, como decía en el capítulo 3 de Juan, cuando hablaba Juan el Bautista, decía, yo creo que ese hombre oraba, como decía ahí en la palabra, Señor, que yo mengüe, que yo disminuya con tal de que tú crezcas. Eso es una verdadera conversión. Entonces, hoy vamos a ver algo también muy importante, después de todo lo que nos ha venido hablando, de que la conversión es un proceso, ven, sígueme. Ay, Dios mío, es algo tan contundente cuando el Señor nos hace esa invitación tan bella, que hoy dice esta palabra, ¿qué pasa conmigo? ¿Qué pasa conmigo? Yo quisiera realmente ya tener un crecimiento maduro, eficaz, precioso, realmente como nos decía en ese domingo que nos habló, si entre sacares lo vil de lo bello, si tú te convirtieres a mí, yo estaré delante de ti, yo te restauraré, yo te pondré, ¿verdad? Como te pondré en mi boca, o sea, como profeta. Y a veces uno dice, pero ¿por qué tan lindo todo eso? Pero cuando lo escucho veo que yo no crezco, yo no maduro, me he estancado, sigo lo mismo, las mismas situaciones, digo que lo voy a hacer y resulta que no lo ven. Yo creo que son cosas que a uno le deben inquietar, y más cuando en esta iglesia tan preciosa y maravillosa da el Señor una palabra limpia, una palabra pura y sin contaminación. Es algo que uno debe discernir muy bien, porque la está llevando siempre a lo contundente de la transformación de vida que necesitamos todos nosotros para la morada especial que nos tienen arriba en la eternidad, en el cielo, digámoslo así, con los pies aquí en la tierra caminando en santidad, pero un corazón dispuesto hacia lo eterno, porque allá mi Padre me tiene mi morada. Entonces, hoy vamos a ver qué pasa conmigo. Y yo creo que debemos hacernos esta pregunta, y más cuando ha arrancado el Señor este año. Dios santo, ven, sígueme. Y el proceso que yo necesito contigo de la conversión, ya nos habló de Jeremías, hoy nos va a hablar de un famoso también que se llama Miqueas, otro profeta. Y en Miqueas 7:11 es precisamente es todo esto. A veces como que ¿qué pasa conmigo? Es que hay muchas cosas que nosotros debemos aprender. Yo creo que nosotros nos vamos de este mundo y no hemos aprendido absolutamente nada.
sino solo la gracia, el favor y la misericordia de Dios. Por eso el apóstol Pablo era tan claro, decía, usted no se crea que está bien, no sea que de golpe caiga. Y es eso, porque somos totalmente falibles, expuestos al pecado, a la desilusión, a todo lo que uno como ser humano somos maleables, son en las manos de Dios, con todo lo que somos y seremos siempre, materia totalmente débil, barro, por eso se llama barro, que es que el barro con nada se desbarata, con nada, puede ser una olla preciosa con un solo tiestazo y queda, eso somos nosotros. Entonces por eso somos barro en las manos del Señor, o sea, nada que ver. Entonces, dice Miqueas 7:11, y para que tú te des cuenta cómo todo eso es un proceso y que hay que irlo procesando y siendo procesados y cada vez ser mejores. Miqueas 7:11, viene el día en que se edificarán tus muros, aquel día se extenderán tus límites. Acuérdate lo que nos ha venido hablando y lo que habló en ese capítulo 15 de Jeremías, pero en especial 19 y 21. 19 al 21. Primero, en mi proceso de conversión, mi deseo más grande es ver algo diferente, algo vivido, algo experimentado, aún sufrido hasta el día de hoy, que eso me haya servido. Tiene uno que preguntarse todos los días, ¿por qué lucho aún contra la corriente? ¿Por qué no crezco? ¿Por qué estoy estancado? Es algo que tú debes de preguntarte todos los días. ¿Por qué no avanzo? ¿Por qué si lo que mi Padre hace es bueno, es agradable y perfecto, y pareciera que esto no es para mí, sino que es para los demás? Y yo como que no caigo en la colada, yo como que no, y llevo tanto tiempo y tantos años y tanto que le estoy orando por lo mismo y nunca me resuelve y nunca, no sé qué pasa conmigo. Esto creo que es un eslogan normal y natural en nuestro caminar con el Señor, y más vale que te lo hagas para que no te creas que estás bien. Eso sí nos toca. Si lo decía el apóstol Pablo, que yo no vaya a salir descalificado, si bien era el apóstol Pablo, el representante de Cristo en la tierra, imítenme a mí. Si él dice, yo tengo que como que no darle puños al viento, como diciendo que estoy bien, y puede ser, diría yo, como en este momento el Superman o el Hulk o el superhombre que se cree una vez, dijo, no decía que yo estoy dándoles puños al viento, o sea, nada que ver, y al final yo sea descalificado. Si eso lo decía el apóstol Pablo, ¿qué no diremos nosotros? ¿Qué pasa conmigo? Es algo que tú te debes de inquietar, aun cuando termine el día y llega la noche. ¿Cómo fue mi día hoy, Padre? Y lo primero cuando tú abras tus ojos, es decir, mi alma está conectada al alma tuya y mi espíritu al tuyo, Señor, para que hoy tenga yo la oportunidad de un plan perfecto sobre mi vida, que es el que tú tienes preparado desde toda una eternidad. Y ahí continúa el día, todos los días. Yo creo que todos nos hacemos estas preguntas y es bueno hacérselas. Es bueno. Yo me esfuerzo al máximo. Yo hago las cosas bien, pero ¿qué pasa conmigo? ¿Qué pasa con mi vida? Espero que este texto nos arroje mucha luz para seguir avanzando. Porque el evangelio que tú escuchas, practicas y vives, no se trata si Dios, mi Padre, me responde o no. Porque a veces creemos que ser cristiano es eso, o sea, como el que tengo que hoy le oré y mañana ya tengo que tener la respuesta. No, Él es soberano y Él sabe, dice todo en Eclesiastés 11:1, Él todo bajo el cielo, Él todo lo hace bello en su tiempo y en su hora. Entonces, ahí sí, el tiempo de Dios es el de Él, no el tuyo. Mis caminos no son como los tuyos, ni mis tiempos ni mis pensamientos son como los tuyos, porque Él es eterno. Nosotros todavía estamos aquí en una dimensión terrenal. Entonces, espero que este texto te arroje mucha luz. Seguir avanzando, porque el evangelio que tú escuchas y practicas y vives no se trata si Dios, mi Padre, me responde o no. Si siento o no a Dios. Si me erizo o no me erizo. Si lloro o no lloro.
El Evangelio se trata de conocer una verdad, la única verdad llamada Jesucristo. Número 1, me hace libre. Cada vez que yo recibo la palabra, debo ser libre. Debo ser libre. Yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas. La luz que ilumina el lugar oscuro, del cual debo sacar los dedos. Nos habló hace un tiempo, un domingo anterior, lo vil de lo bello. Primero, te hace libre. Segundo, y me ayuda a permanecer en el camino correcto. Eso lo hace solo el Señor. Sabiendo que en ese camino habrá retos, situaciones que se van a presentar, de las que tengo que enfrentar y aprender a sortear y a tener sabiduría para tomar las decisiones correctas. Esa es la vida. Esa es la vida. Seguro tú dejas pasar todo por alto y oramos. No, la oración también tiene acciones necesarias que debemos nosotros ejecutar. Hay un dicho popular de nuestros antepasados y que ellos eran personas muy sabias y casi todos basados en la palabra, aunque lo decían a su manera, pero decían a Dios rogando y con el mazo dando. Y es verdad, a Dios hay que rogarle, pero hay que actuar, porque Él no es... se volvió milagros, pues no. Todo requiere tiempo y sacrificio, dedicación y entrega, hermano. Entonces, sabiendo que este camino es de retos, de situaciones que se van a presentar, que nos van a doler, seguro no van a resolverse, nunca tendremos la respuesta, pero todo eso es la base para crecer y madurar. Por eso les he dicho, con o sin, nos toca seguir. No hay nada, no hay reversa, ni puedo devolverme, ni mirar atrás, porque si no, no sirvo para el reino de los cielos. Tenemos que enfrentar y aprender y sortear y tener sabiduría que da la revelación de la palabra. En Filipenses 1:6 dice que el que no tenga sabiduría se la pida al Padre porque Él se la da en abundancia. Y la sabiduría se encuentra aquí, en su palabra. Sabiendo que en ese camino ya necesito enfrentar y aprender y sortear y tener sabiduría para tomar las decisiones correctas en cada situación. La cruz que toca tomarla cada día. Segundo, ¿por qué este texto? Que nos está hablando el Señor, yo te ensancharé, yo levantaré tus murallas, yo haré lo que tengo que hacer. Acuérdate cómo nos ha venido hablando desde el comienzo. Y en el día, ¿cuál es el día? Hoy. Porque viene el día con el Señor, eso es eterno. Así como para unos puede ser hoy, para otro puede ser en 5 años, para el otro 8 días, según lo que el Señor crea, que nosotros necesitamos el tiempo que Él crea conveniente. Viene el día en que se edificarán tus muros, aquel día se extenderán los límites. Segundo, ¿por qué este texto? Después de que lo que nos ha venido hablando en este primer punto. Porque este texto primero habla de murallas, habla de reconstrucción y habla de extenderse en límites o en territorio. Acuérdate todo lo que le dijo a Jeremías: si te pasas aquí delante de mí con deseos de convertirte, yo estaré contigo y yo pondré en mi boca aún todo lo que tienes que ser como profeta. Y tú y los otros se convertirán a ti y no te convertirás en ellos, aún todo lo que es sacarnos y ser testimonio para aún los que no conocen del Señor. Entonces te habla de murallas, de reconstrucción y de extenderse en límites o en territorio. Territorios se refiere a todos los anhelos personales, familiares, sentimentales, económicos, laborales y a un futuro de lo que tú desees, etcétera, etcétera, todo lo que hay dentro de nosotros. Es normal que Él conoce nuestra naturaleza humana, imperfecta, mientras estamos aquí. Eso es lo que Él quiere decirnos en este momento. Habla de murallas, indica refugio, fortaleza, protección de estar cubiertos. Paz en nuestra vida y cómo aterrizo esto en mi vida. O sea, si Él promete todo esto y es nuestro refugio, hoy nos va a decir el Señor por qué este texto en nuestra vida, cuando uno ve que hay personas que realmente no avanzan, prometen y prometen como los políticos y nunca cumplen. ¿Por qué esto pasa en nuestra vida?
cuando nos viene hablando todo esto y todo lo que nos ha venido hablando durante todo este tiempo, que después del 19, del 2019, el Señor cambió, el mundo cambió, el antes y el después. Eso sí, nada vuelve a ser igual, nada es nada. Por el contrario, cada día serán peores los días, peores en la medida en que se acerca ya al Señor, su venida nuevamente a la tierra. Las cosas serán totalmente diferentes aún de lo que hemos conocido. Por eso es lo que está hablando el Señor. Entonces, ¿quién es nuestro refugio? Dice el texto: el día en que tus murallas o muros sea el correcto. El día que tu confianza esté dentro de las murallas correctas. Ese día te vas a ensanchar, te vas a extender como tú lo deseas. Tiene que haber una reconstrucción permanente en tu vida. ¿Acuerdas de lo que nos habló? De lo de Jeremías. Si sacas de lo vil, de lo bello. Eso se llama reconstruirse, no todos los días. Por eso esos temas tan correlacionados de lo que les quiere hablarnos a nosotros. Cada día para nosotros tomar la cruz, cada día y seguirlo, y tomarla es una reconstrucción, porque la vida indica muerte, sufrimiento y dolor. Y lo que uno quiere cambiar duele, duele. Y más cuando uno está agarrado, pegado, como nos decía, tenemos tantas seguridades que Él viene a quitarlas. Tiene que haber una reconstrucción, debemos ver algo en nuestra muralla, que nuestra muralla fracasó. Hubo algo que se rompió, que se quebró, que se dañó. Llámelo lo que puede llamar en este momento uno la vida. Una relación rota, una relación de familia, una relación en lo que sea, pero se rompió. Y yo siento que esas murallas se cayeron, que durante ese era tu refugio. Ese era lo que tú tenías apegado. Ahora, no digo que sea dentro de lo humano, lo normal y lo natural, pero no puede ser tu muralla, ni puede ser tu puente, ni puede ser tu seguridad. Por eso dice: voy a levantar las murallas. O sea, todo aquel que para mí seguramente era una muralla, pero no era el refugio verdadero y el refugio eterno. Que se quebró, que se dañó, llámelo de relación, de familia, de matrimonio, de empresa, de relaciones, de finanzas, de sentimientos, de emociones, de salud física, emocional, mental, lo que sea. Y algo sin resolver. Hay gente que es el momento en que el Señor aún todavía estamos y nos habla, y hay cosas que no has resuelto. Aún están sin resolver. Ahí orando. Sí, estoy orando. Pero orando hay que resolver también. Y nos decía en un punto anterior, tener la sabiduría para ver cómo resuelvo la muralla que se cayó. Entonces, y algo sin resolver, y todo lo que esté sin murallas es presa fácil, de ser asaltada, de ser robada, de ser saqueada, etc. Pero cuando yo reconozco que debo cerrar mis murallas, porque de alguna manera han sido saqueadas. En el pueblo, todo lo que habla en el Antiguo Testamento habla mucho de las murallas. Las murallas de Jericó fueron caídas, fueron derribadas, cuando fue todo saqueado, cuando fue quemada la ciudad, cuando ellos se fueron en el exilio. Al regresar tenían que reconstruir las murallas que se habían caído. Entonces toda la ciudad quedó sin murallas, por eso tocaba volverlas a levantar. ¿Tú te imaginas una ciudad o aún donde tú vives sin murallas? ¿Tú te imaginas? Nomás así con murallas, nomás así con protección, saquean, roban, se entran y matan. ¿Cómo será cuando eso está descubierto? Pues en el mundo espiritual, mi seguridad, mi refugio, mi muralla, es todo lo que yo cada día levanto para que el Señor reconstruya, para que el Señor realmente, yo esté convencido que Él es mi refugio eterno. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Salmo 91, 1 y 2. Es mi seguridad, es Él, es Él. Y cuando Él permite que uno pase por todas las situaciones, tiene que reconstruir, tiene que levantar. Lo que ya fue ya no será más, tiene que ser ahora lo que yo te estoy mostrando. Por eso hay muchas cosas, hermanos, que no se han reconstruido. Porque seguramente tus murallas se cayeron y tú las dejaste así. Las cosas hay que resolverlas y resolverlas a tiempo. Todo esto nos viene a hablar el Señor. Después de que nos habló el domingo de lo de Jeremías, viene y corrobora todo esto. Dios mío. Entonces, de alguna manera han sido saqueadas
Miro hacia adelante, no me detengo y avanzo a madurar. Busco ayuda, no soy individualista y busco medios y personas que me ayuden. Y uno tiene siempre que tener, hay autoridades espirituales, hay autoridades, hermanos, en la parte psicológica, en la parte física, en la parte económica, en la parte emocional, como los psicólogos. Todo eso nosotros tenemos que ver que si mi muralla se cayó, Él es mi refugio, pero Él también pone los medios adecuados para buscar esas ayudas. Tú no eres solo, tú perteneces a un cuerpo. El cuerpo es la iglesia y la cabeza es Cristo y Él pone todas las cosas para que nos ayuden para bien. Entonces a veces nosotros creemos que solo orando, pues ahí orando, ¿y qué estás haciendo? Nada, orando, ¿no? Olvídate, hay murallas que se caen y hay que levantarlas y buscar las ayudas necesarias, porque por eso nos llamamos pueblo. Mi relación es individual, pero en mi iglesia, en mis hermanos, en la comunidad, soy comunitario. Es el cuerpo de Cristo. Qué importante es uno estar insertado en el cuerpo de Cristo y no estar como una veleta o solamente guerreando todos los días con el diablo. No, el diablo ya está vencido. Él quiere hacerte creer que él tiene poder. Él no tiene poder. El único poder del diablo es el engaño y la mentira. Entonces, ¿cómo están tus murallas? Entonces dice, y levanto muros y murallas, aquí dice, porque me ayuden a levantar. Yo levanto muros y murallas, porque ¿qué pasa cuando la vida me ha golpeado duro? Levanto murallas más fuertes y saco la experiencia de reconstruir. ¿Recuerden lo que le decía a Jeremías? Te haré profeta, porque pondré de la experiencia vivida tuya lo que tú puedes aportar a los demás. Se llama conversión, testigo de lo que el Señor está haciendo en mi vida. Entonces, aquí dice, porque ¿qué pasa cuando la vida me ha golpeado tan duro? A todos la vida nos ha dado duro. Eso sí, yo tenía una empleada que fue la nana de mi hija menor, de Ingrid, y ella decía, doña Neida, hay gente que nace estrellada y otra nace con estrellas. Y verdad que uno a veces ve eso, ¿por qué? No lo sé. Es como un misterio, pero hay muchas cosas que dependen también de la manera como yo tenga mi refugio, que es el Señor, y como yo aprenda a través de las circunstancias levantar murallas y no quedarme en lo mismo. Todo eso está llamado a la conversión, un cambio trascendental de vida, ni hacer lo que sigues haciendo, ni pensar ni vivir lo que hacías. Hoy eres diferente a lo que eras ayer. Ya no piensas lo mismo ni haces lo mismo. Eso es un convertido. Y tengo que estar levantando murallas continuamente. Una sola palabra con que a uno lo ofendan ya es una muralla porque le dolió el alma. Y enseguida uno tiene que sacar eso, levantar la muralla y no, Señor, tú eres mi refugio, me duele, pero aquí te entrego. Y levantas nuevamente la fortaleza, mi Señor. Porque si no te quedas con las murallas caídas y vienen los pensamientos, ahí sí vienen los demonios, ahí sí viene todo a atormentar. Y a la muralla caída hay que levantarla enseguida. Mira todo lo que viene a hablar del proceso que estamos llevando este año. O sea, tan impresionante, quiero entender eso de Miqueas. O sea, tan divina. Es que es Miqueas 7:11. Entonces, y levanto muros y murallas, porque ¿qué pasa cuando la vida me ha golpeado duro? Levanto murallas más fuertes y saco la experiencia de reconstruir. Lo que se derribó se levanta como un muro más fuerte. Hay gente que en el argot popular dice, es que si me lo hizo ya no me lo vuelven a hacer, pero se levanta escondida y como con fortaleciendo la carne. No, en el espíritu es diferente. Me hirió, pero no importa, levanto, Señor, una seguridad, esto no me va a maltratar. Hay una muralla que es tu cobertura, que es tu presencia. Me fortalezco en ti y saco esto porque esto no me hace, no me da vida, sino me da muerte, es el dolor. ¿Ves? ¿Cómo nos toca? Orando. Ahí orando. Hay que orar, pero hay que levantar continuamente murallas y más cuando hay dolor y sufrimiento, cuando la vida nos ha golpeado tanto. Lo que se derribó, eso es lo que llama experiencia de construir. Lo que se derribó se levanta como un muro más fuerte y es el blindaje de una reconstrucción. ¿Qué me fortalece?
que no quedarme ahí contemplando lo que se derribó, lo que fue, ay, me dolió, ay, pero no. Hermanos, esto es tomar la cruz cada día y seguir, es levantar ese poder de Dios en mi vida. Me dolió, pero no me va a doler más. Eso es dale, dale. Aquí está mi refugio, eres tú. Y empezar uno a ver cómo ese poder tan grande de reconstruir nuestras vidas todos los días. Lo que se levantó difícilmente caerá de nuevo. Uy, qué cosa tan impresionante. Ahí sí lo que te digo, me la hizo, pero ya no me la hará más. No por venganza, ni porque la carne actúa de eso. En Gálatas, en el capítulo 6, dice: el que siembra para la carne, corrupción y muerte alcanzará, pero el que siembra para el espíritu, de vida eterna gozará. Entonces, me lo hizo, pero ya saqué mi muralla, ya sé lo que debo hacer, ya no repito o ya no me lo pueden hacer más. Y si me lo hacen, pues ya no me duele. ¿Sí ves lo que está hablando el Señor? Lo que se levantó y difícilmente se caerá de nuevo. Esa es una persona guerrera, osada, atrevida, valiente. Ese es el evangelio. ¿Ya? Ay, se quedan toda la vida contemplando. No, esto es para osados y aguerridos y valientes. Tercero, Nehemías, reconstructor de los muros. Nehemías es un hombre de Dios, es un profeta. Es alguien tan valioso en el Antiguo Testamento que aún los que no son convertidos tienen el mejor ejemplo de un hombre reconstructor y levantador de murallas. Lo usan aún hasta para los negocios, por la manera tan perfecta en que este hombre, por la sabiduría de Dios, supo levantar los muros que estaban totalmente caídos, quemados, arruinados y solo escombros, casi de 140 años, y de esos escombros pudo levantar los muros de Jericó. Entonces ahí porque hay un ordenamiento tan perfecto en la parte de la economía, en la parte física, en la parte laboral, en todo, que es un ejemplo realmente de vida para el que quiera levantar lo que está caído, aún las empresas, con mayor razón nosotros que somos templo del Espíritu de Dios y somos una gran empresa que es el reino de los cielos en la faz de la tierra, para ser ejemplo de vida, de una reconstrucción, de una levantada de muros y de vida que estaba totalmente desbaratada. El evangelio no es otra cosa. Y la gente se acostumbra al cristiano orando y con la muralla caída desde que conoció al Señor. Entonces, Nehemías, reconstructor, pues no les puedo hablar mucho de Nehemías, pero más o menos, digamos, es el ejemplo a tomar. El equilibrio entre orar y obrar. ¿Sí ves por qué nos viene a decir todo esto? Y mira lo que viene hablando Jeremías, luego Miqueas y ahora Nehemías. Qué potencial de sabiduría tan bella del Señor. Entonces dice, el equilibrio entre orar y obrar. Está todo el capítulo 4 de Nehemías. Y yo les voy a hablar solo de 1 o 2 porque no puedo todo. Nehemías 4:1. Cuando oyó Sanballat, signo del enemigo, signo del que viene a derribar las murallas, signo de que si no está cercada mi vida con las murallas de la fortaleza, de la fuerza, del poder, de la cobertura divina, de mi confianza en Él, una muralla caída es fácil de entrarle en mi mente. Por eso les puse el ejemplo que si uno no tiene murallas donde uno vive, pues cualquiera entra y lo saquea y lo roba. Ese es el diablo. Ese es el diablo. Ese sí es el especial para mirar donde no hay muros, donde los muros están abiertos o los muros están caídos. Entonces, es el ejemplo, todo Nehemías, todo el libro de Nehemías, y aquí en el 4 especial es el capítulo 4, pero solamente me refiero a un versículo. Cuando oyó Sanballat que nosotros edificamos el muro, se enojó, se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. ¿Sí ve lo que es el diablo? Le fascina que los muros estén caídos, le fascina que tú estés herido, le fascina que tú toda la vida se la pases recordando el pasado que le hicieron, que lo maltrataron, que le acontecieron. Ahí hay un muro caído. Por eso la gente entra en amargura, en desolación, somatiza el dolor y se devuelve en enfermedad. Yo he venido para que tengas vida y la tengas en abundancia. La vida significa que yo sano, yo restauro, lo que le digo a Jeremías. Si vienes a mí te conviertes. O sea, no sigas con lo mismo. Dios santo, esto es tan profundo y tan lindo que me toca
tan precioso. Ay, a mí me deleita tanto esto, tanto para mí es un manjar. Así como dice, tu palabra es dulce como la más dulce que el panal de miel, dice la palabra, y es que es verdad, es una lindura. Dice, Nehemías, reconstructor de muros, ejemplo a tomar el equilibrio entre orar y orar. Nehemías 4:1. Cuando oyó Sanballat que nosotros edificamos el muro caído de Jericó, acuérdense. Se enojó, las murallas de Jericó, se enojó y se enfureció en gran manera que hizo escarnio de los judíos. Sanballat representa al enemigo. Nunca desea que seas libre. Nunca desea que seas libre de la batalla y especialmente de la mente. Porque la mente es la USB de nuestra vida. Donde está todo lo que decía la vez pasada. Saca tanto reciclaje vil que no te sirve. Y empieza a llenarte de lo precioso que soy yo. Entonces la mente es algo del que toca restaurarlo todos los días, 24/7, 365/12. Entonces, entonces Sanballat representa al enemigo, él nunca desea que tú seas libre de la batalla de tu mente. Muralla significa levantarse, levantar al caído. Acuérdate que cuando nos habló hace un domingo en que arrancó el Señor este año, ¿te acuerdas que Él decía que en este proceso, ven, sígueme, tomando la cruz, las cruces que nos toca por lo que hemos hecho, por lo que hemos dejado de hacer, por todo, porque hay solo una cruz de propósito? Y decía que es levantarse. Muchas veces nos va a poner, decía Él, hay veces que no vas a tener a nadie, ni vas a tener cirineos, pero hay momentos en que sí nos va a poner un cirineo. Entonces es levantarse, es no quedarte en lo mismo. Cuando el Señor se cayó 3 veces en la subida hacia la cruz del Calvario, esas 3 veces significa todas las veces que nosotros vamos a caer, pero nos toca levantarnos y levantar murallas y levantar los muros. Entonces, Sanballat nunca desea que tú seas libre, especialmente de la batalla de la mente. Si Nehemías le hubiera hecho caso, y se hubiera dejado llenar aquí la mente de miedo, de todo el temor, de pensar que no podía, nunca estaría escrito aquí la levantada de los muros de Jericó. ¿Sí ves lo que eso significa? Y uno dice que le dieron 7 vueltas, se ponen unas 7, las 7, eso fue para el pueblo de Israel, el pueblo de Jericó, dirigido para que se levantaran los muros. En el momento de que hay una cantidad de cosas. Tú levantas un poco de muros cuando ni siquiera tus muros interiores han sido libres. Son puros, ¿verdad?, costumbres que muchas veces las llevamos y las hacemos sin tener una visión exacta de lo que Dios quiere hacer. Nunca desea que seas libre de la batalla de tu mente. Te ataca permanentemente para que tú mismo, escúchame, te condenes, te estanques, te crea el temor y te amedranta. Eso hace el diablo. Eso hace continuamente. Por eso nos ponen este ejemplo de este hombre, en medio de todo, levantó los muros de Jericó, para que tú no edifiques tu propia muralla. Y la guerra psicológica que te hace es para dudar de la voluntad de Dios, para hacerte pedazos. Lo primero que hace Sanballat es burlarse de ti, crear en ti duda y desconfianza para que no avances. Imagínate eso, todo lo que hace el enemigo. Nehemías 4:2. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos de los que se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Reconstruirán los montones en un día y resucitarán los montones del polvo, las piedras que fueron quemadas, o sea, los escombros, que no había nada que hacer, o sea, todo era escombros, duros de sacar, duros de limpiar, duros de pulir? Llevaban más de 140 años esos escombros, imagínate eso. Entonces se empezaron a burlar. Satanás se burla y el que sigue a Cristo se le burla en la cara. Entonces él tiene que saber que nosotros tenemos una muralla levantada, que es la presencia del Señor. Lo segundo es que vivas bajo presiones. Oye, uno vive presionado, como estamos viviendo en este tiempo.
como estamos viviendo bajo el gobierno mundialmente, estamos bajo presiones, que ya viene tal cosa, que ya viene la otra, que ya viene no sé qué, eso solo presiones en el día, solo es que el que no se levante con presiones de lo que se está viendo en los gobiernos del mundo entero, por favor, todos vivimos bajo presión. Entonces lo segundo que le hace, primero se burla, segundo te causa presiones, es que vivimos bajo presiones y cedas ante ellas y siempre habrá, o sea, vive bajo presión y te lleva a que tú cedas a esas presiones. Por eso mucha gente cedió a las presiones que ya han hecho, acontecido y que hoy vemos las consecuencias. Imagínate eso. Y si está con las murallas caídas y tú no oras y no te levantas y no levantas muros y no levantas murallas, pues hermanos, te viven saqueando a toda hora. Entonces lo primero que hace se burla, lo segundo es que vivas bajo presiones y cedas ante ellas y siempre habrá lucha, siempre habrá cansancio, habrá momentos de no querer seguir y tirar la toalla. A todos nos pasa eso, con todo lo que se vive mientras estamos de paso por esta tierra. Mundo caído, un mundo caído. ¿Por qué? Pero ¿qué hizo Nehemías? Por eso nos da el ejemplo el Señor de restauración de muros. Entonces, todo eso, al levantar esos muros de Jerusalén, nosotros vemos tan importante las burlas, las presiones, los muros se nos caen, los muros se caen, quedan escombros. Y hay gente que aunque esté en Cristo no tiene sino solo escombros por dentro y no ha levantado esos muros de Jerusalén. Entonces, siempre habrá luchas, cansancio, momentos de no querer seguir y de tirar la toalla, como todo lo que se vive mientras estemos de paso por esta tierra que es un mundo caído. El mundo está bajo el sistema de Satanás, ¿de acuerdo? Primera de Juan 5, 18 y 19. Sabemos que los que hemos nacido de Dios no pecamos, pero este mundo está bajo el sistema de Satanás. ¿Pero qué hizo Nehemías para contrarrestar tanta lucha y para levantar las murallas? Venció el ridículo. No tiene que aprender, y más ahorita, y siempre ha habido una persecución a los cristianos y la habrá y la va a ver peor de lo que se está viviendo ahora. Entonces venció el ridículo. ¿Podrán estos débiles, por no decir otra palabra, imbéciles o débiles o tontarrones, podrán estos imbéciles o estos débiles? Nehemías no se defendió, venció el ridículo con la oración. ¿Sí ves cómo se levantan muros? Y por eso en el versículo 4, de Nehemías 4, versículo 4, que es una oración muy linda, Señor, devuélveles el baldón sobre su propia cabeza. O sea, lo que me están deseando, Señor, que se les devuelva a ellos. Y yo sigo orando y confiando en ti. Un muro levantado, una muralla levantada. Pero no, uno se pone a hacer caso, que se burlaron, que le dijeron, que no le prestaron atención, que lo miraron, que tal. Una cantidad de cosas se llaman escombros dentro de nosotros. Que mientras no estén limpios los escombros no se pueden levantar muros ni murallas. ¿Te das cuenta? Entonces, venció el ridículo. ¿Podrán estos débiles? Nehemías no se defendió, venció el ridículo con la oración. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. ¿Sí ves? No puso a hacerles caso, sino hizo oración de poder y oración, ¿verdad?, poderosa delante del Señor. La oración del justo puede mucho, hermanos. En Santiago 5:16. La oración del justo puede mucho y es eficaz y es poderosa. Lo que hizo Nehemías. Primero entonces, lo primero que hizo fue venció el ridículo. Lo segundo, tomó prudentes medidas de seguridad. No seas confiado y porfiado. Uno a veces es tan confiado y tan porfiado. Eso el Señor va conmigo y va con el celular. Cuando tú sabes que estamos en un mundo de ladrones, en un mundo perdido, igual que le pasaba a Nehemías. No, eso el Señor me protege, sí, claro. Pero si eres imprudente y no tienes intuición y no tienes sentido común, pues el diablo va y te saquea y te roba.
Entonces Nehemías nos da el ejemplo que tomó prudentes medidas de seguridad. No seas confiado y porfiado, ten sentido común y sé intuitivo ante un mundo caído y perverso. Él estaba ante Sanballat, ante Tobías y ante el árabe, tres enemigos que representan al diablo. ¿Y tú crees que él se dejó? No, tomó medidas precautelativas, medidas de seguridad, no se dejó que se burlaran, no sea un hombre supremamente inteligente. Eso es lo que se llama levantar los muros caídos en nosotros y como representa todo lo que es Nehemías en la reconstrucción de los muros de Jerusalén. Entonces, tomó prudentes medidas de seguridad, no seamos incautos, no sea como una persona que yo conocí que era diabética, pero ya en grado delicado, y eso se comía unas arepas así de grandes, se le sentaba mantequilla, eso, la sangre de Cristo me protege. No, uno no puede tomar las cosas tan mal, porque eso no significa una cosa con la otra. Hay que ser prudentes, sabios, intuitivos, sentido común. Que a ti te dicen que no hagas eso o que no dejes la puerta abierta porque se te entran los ladrones, pues si la dejas abierta se entran. Entonces, no, es que el Señor nos protege. Por favor, hemos cambiado el orden de las cosas. Estamos en un mundo caído y con los pies aquí todavía en la tierra. Sí, Dios te protege, pero tienes que ser sabio, prudente y de sentido común y tener intuición ante el mundo espiritual donde nos movemos. Entonces, el segundo fue prudente en tomar medidas de seguridad. El tercero, Nehemías venció el desaliento. Esto es parte de nuestra vida diaria, ¿verdad que el desaliento es algo que a veces le dan a uno gana y es normal? Dentro de la vida normal y corriente es porque no somos superhombres ni superhéroes. El único superhéroe de los héroes es el Señor, de resto nadie más. Nehemías venció el desaliento, esto es parte de nuestra vida diaria, venció el desaliento, el temor y el miedo con la fe. Sabía que tenía una orden, él le había pedido al rey Artajerjes que lo dejara ir porque cuando él supo que todas las murallas habían sido derribadas, él le dolió muchísimo. Y empezó a orar porque él también estaba cautivo. Él había sido también cautivo y lo habían llevado y por eso estaba allá y le servía de copero al rey Artajerjes. Todos los primeros capítulos. Cuando él supo todas esas noticias, él se entristeció muchísimo y él quería restaurar su ciudad, él quería nuevamente restaurar de nuevo todo como fue el pueblo antes de la cautividad. Los 70 años de cautividad que tuvieron. Cuando regresaron vieron todas las ruinas, todo lo que sucedió. Entonces, ¿qué hace él? Empieza a orar, eso es Nehemías 1:10. Y él empieza a orar y le dice al Señor que él halle gracia delante del rey para poder ir a restaurar los muros de Jerusalén. Y él dice en el Nehemías 1:10 que te sirve para ahora cuando tengas que ir ante una autoridad para que el Señor toque y tengas tú el beneficio que requieres. Entonces le da permiso de ir y se va. Y eso es lindísima, la historia, todo lo de Nehemías es muy lindo, todos los capítulos. Entonces, él venció el desaliento y el temor y el miedo con la fe. Él creía que lo que lo iba a hacer y mira todo lo que se encontró. Pero él nunca dejó que sus murallas se cayeran porque tenía una comunión plena con su Dios y Señor, el Eterno. Versículo 4:14. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temas delante de ellos. ¿Sí ven la confianza de él? La muralla de él, el refugio de él y todo lo que tuvo que vencer y pasar. La gente a veces se cree que esta vida cristiana es como orar y no hacer nada. Y lo que te digo, ni quiero tener una intuición ni un sentido común. Si alguien le pregunta por la calle una dirección y le dice que si por favor lo lleva, hermanos, hoy en día no se puede confiar absolutamente en nada ni en nadie. Hasta la desconfianza nos ha tocado porque esto está plagado de inmundicias. No es que allí que tengo que ir a cambiarle nada. Y van y le saquean toda la casa, como ya hemos escuchado testimonios. Nada que ver. Tienen que tener mucha intuición. Y mira a este hombre cómo con esa fortaleza, con ese ánimo y con esa confianza de todo lo que pudo vencer. Después miré, 4:14, después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no teman delante de ellos. Así que no podemos temer ante lo que nos está sucediendo.
en nuestra nación, en nuestro gobierno y en todo lo que sea, es tal cual ver la historia en una época de África en la que estamos viviendo, tal cual, pues las mismas murallas, lo mismo que nos toca hacer, de todo lo que están saqueando, robando, matando, destruyendo, persiguiendo, que no está. Y ahorita estamos totalmente, hermanos, solamente al amparo del Altísimo, solamente al amparo del Altísimo. Y levantar murallas y confianza que la sombra de lo alto es lo único que nos puede proteger y favorecer. Y no dejarnos por las presiones y lo que decía en este momento el Señor, tantas presiones que a veces uno resulta cediendo en ellas. Entonces, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. El poder de la intercesión, la confianza y la fe. Eso es lo que se le llama. Y cuarto, los puso a trabajar con un orden tan especial, la espada y el ladrillo. Oración y acción. Por eso decía en esta parte tan bonita que nos dio, orar y obrar. ¿Sí ves? Y esto apenas saqué como lo esencial para ver cómo uno tiene que estar bajo ese refugio, la morada eterna, el refugio, la muralla, la presencia soberana de nuestro Dios y Padre, en medio de todo lo que tengamos que atravesar. Entonces los puso a trabajar con orden y con espada y ladrillo, o sea, en orden, con espada y con ladrillo. Pero se debilitaron porque los escombros de 140 años eran muy pesados. Imagínate esos escombros para sacarlos, para limpiarlos, para pulirlos, para organizarlos. Eso, ¿sabes qué significa? Todo lo que tenemos por dentro. Todos esos escombros. Y nos habló, usted todavía sigue con, más bien acérquese a mí, conviértase. O sea, saque todos los escombros que tiene que ya no le sirven para poder levantar muros de seguridad, de fe y de confianza en mí, de todo lo que yo haré contigo. Míralo de ese domingo y míralo de ahora. Entonces, los puso, se debilitaron porque los escombros eran muy pesados. Los escombros dentro de ti hay que sacarlos para construir la muralla verdadera. ¿Sí ves? ¿Qué escombro aún te pesan dentro de ti? ¿Cuántos escombros todavía tienes? ¿Qué murallas en las que tú tienes? ¿Por qué no lo sacas y levantas la muralla más grande, que es la fe y la confianza, que el que se acerca a él será transformado y cambiado? Odios, pereza, envidias, lengua grande, codicia, avaricia, mentira, cara de falsa piedad, sí, ahí voy, me estoy convirtiendo, no. Eso ya en la boca de alguien convertido no tiene por qué existir todavía eso. Mira el ejemplo de Nehemías, los puntos tan sencillitos. Repasa uno por uno cómo venció cada situación, porque su muralla verdadera era su fe y su confianza en el Eterno. Y ahí me imagino que con todos esos escombros, pues cada uno limpie y haga y hágale como todos los trabajos en el Señor. Y ahí levantaron las murallas. Y hasta el día de hoy se habla la misma historia. ¿Te das cuenta? Entonces, y muchas cosas más que uno tiene. Que esto es un caminar diario de conversión permanente y continua. Entonces, olvídate, estoy orando. Ya. Y todavía los escombros por dentro, que no puedes levantar las murallas de confianza y seguridad ante todo lo que se le avecina, ante todo lo que uno tiene que atravesar. ¿Le seguiste pensando en quién sabe en qué? Entonces, el ejemplo de oración y obrar. Es lindísimo ese capítulo, que te lo leas. Orar y obrar es el ejemplo del equilibrio entre orar y orar. Entonces, vamos a ver la reflexión. ¿Te has preguntado por qué no avanzas? Pregúntate. ¿Cuántos todavía de escombros tiene uno por dentro? Y está esperando, estoy orando. Las murallas están caídas, los muros están caídos y somos presa fácil de Satanás. ¿Has trabajado para levantar tus murallas sin dejarte desanimar por Sanbalat? Pregúntate eso. Ahora sí diciendo, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué no avanzo? ¿Pero por qué no? Mira todo lo que nos habló, sí.
4 punticos pequeñitos, pero trascendentales a lo que ya viene hablando. Aún tienes escombros muy pesados que no has sacado para levantar la muralla alrededor de ti. ¿Estás al descubierto? Estás insertado estudiando tanto en los grupos de la iglesia, los grupos de estudio, o qué estás esperando. Muchas veces uno no entiende solo ni personalmente muchas cosas y llega a las clases y el Señor le abre a uno el entendimiento y de razón, como hoy, por ejemplo, esto. ¿Por qué no estás insertado estudiando? ¿Por qué no estás caminando como el Señor manda? ¿Por qué todavía tienes tantos escombros y no los quieres sacar? ¿Por qué están caídas tus murallas? ¿Por qué no estás en lo bueno, agradable y perfecto que Él promete? Como a Jeremías, si te acercares a mí y te convirtieres, yo te voy a ayudar para que saques lo vil de lo bello. Ese con este acaba uno de completar. ¿Cómo están tus murallas? ¿Cómo están caídos los muros de Jerusalén como los que levantó y le tocó levantar a Nehemías? Que los otros fueron las murallas de Jericó, que también fue con Josué y todo su ejército, que también tiene otro significado diferente. Esto nos haría el Señor hoy entender cuántos escombros todavía por dentro, ya que está hablando de conversión, que es un proceso. ¿Cómo están tus murallas? Hay gente que en el camino de Cristo le gusta que lo lleven en carretilla y que los demás levanten murallas, y que los demás intercedan y que los demás hagan. Eso está bien, porque ese es el cuerpo de Cristo, pero no te acostumbres a eso. Tus murallas solo las levantas tú, tus muros solo los levantas tú, no los levanta nadie. Uno puede orar, interceder, ministrar, orientar, encauzar, proteger, enseñarte, pero de ahí vaya, no podemos hacer más. Y si no estás insertado en un grupo de estudio, en un grupo intercesor, en un grupo que haya un orientador contigo, oye, ¿cómo están tus muros y tus murallas? Tú ahora sí te preguntas, la primera pregunta que hizo, ¿por qué yo estoy igual? Que es lo de Miqueas hoy, y los muros solo se restauran en la medida que tú saques los escombros. Por eso esta promesa de Miqueas 7:11, qué impresionante, uno que va a entender esto, el Señor lo revela. Miqueas 7:11, viene el día, hoy es el día en que se edificarán tus muros. Mira el ejemplo de Nehemías. Y aquel día se extenderán los límites, o sea, límites es que yo avanzo, yo crezco, yo maduro, yo puedo ayudar a los demás con mi ejemplo, mi testimonio, mi vida. Pero el resto ahí, orando, a ver, y llevan desde que llegaron, sí, eso está muy bien. La oración es la base de la vida cristiana, la base, que no puedo quedar solo en eso. Mira, Nehemías, él oraba, pero ¿qué tal? Sí, esperemos a ver. Mire esos enemigos, Señor. No, oró y dijo, Señor, haz lo que tengas que hacer con ellos. Y yo continúo mi labor. ¿Será que ya hemos llegado a todos esos puntos de crecimiento y de madurez en la conversión? Pregúntate con esta reflexión que nos hace el Señor en un capítulo tan pequeño, un solo versículo. Padre, te damos gracias en esta mañana tan preciosa y tan especial, realmente por la palabra tan liberadora cada vez que tú nos la das, Señor. Te agradecemos con todo el corazón, te bendecimos por tener una revelación tan especial. Yo sé que el estudio de Nehemías es profundo, el de Jeremías es profundo, pero son hombres de Dios que nos dejaron un ejemplo de vida plasmado en el libro de la vida, que es tu santa palabra, Señor. Gracias, Padre, una vez más, Dios Santo, por inspeccionar y por inspirar dentro de nosotros e inspeccionar, Señor, nuestro corazón y mostrarnos cuántos escombros tenemos todavía y cómo están nuestras murallas hoy, Señor, delante de ti. Si realmente con cualquier cosa nos dejamos tumbar por Sanbalat, que se burlen, que se rían, nos amedrantan, nos ponen presiones, todo, y sin embargo este hombre, Señor, no le importó, oró y siguió con la labor que tú le vas a haber entregado. Y es los muros que muchas veces están caídos, las murallas caídas, pero que solamente sacando los escombros y construyendo este templo divino, que es el Espíritu de Dios, somos el templo del Dios viviente, nos va reconstruyendo cada día y levantando los muros o las murallas que aún están caídas muchas veces por falta de sentido común, Señor.
Padre, gracias por enseñarnos tan maravillosos ejemplos, tan sencillitos, con hombres de Dios que dejaron escrito aquí, Señor, el testimonio de una vida y vida abundante en Cristo, que es la vida eterna. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo y en el poder del Espíritu Santo. Amén y amén. Gracias, pueblo, por esta mañana. Gracias por todo lo expectante y maravilloso. Escucha y pon en práctica. Saca los escombros y levanta los muros de las murallas que pueden estar caídos en tu vida y te siempre intuición y sentido común. Eso es sabiduría de Dios. Eso es conversión, diferente a lo que fui ayer y haciendo lo que ya no hacía y lo que tengo que hacer hoy. Gracias por esta mañana, por todo tan precioso. Los amo, los bendigo y Dios mediante nos veremos nuevamente. Bendiciones y un feliz tiempo el resto de semana. Bendiciones. Practica la palabra y marca la diferencia, sembrando, diezmando y ofrendando en tu iglesia Cielo Nuevo a las Naciones.